Él, un magnate arrogante, jamás escuchaba un no. Ella, una humilde limpiadora, se negó a una orden abusiva. «No, señor Benavides, no haré eso». Ella le dio una lección de ética. Víctor, impactado, fue desarmado por la integridad de ella. El millonario se enamora. Antes de comenzar la historia, déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta la historia. El sol aún no había despuntado cuando Guadalupe Lupita Flores cruzó los portones del edificio Corporativo Reforma en el corazón financiero de la Ciudad de México. Sus pasos resonaban suavemente en el mármol pulido del vestíbulo mientras empujaba su carrito de limpieza por los pasillos que en pocas horas estarían repletos de ejecutivos en trajes caros. A sus 28 años, conocía cada centímetro de esos 40 pisos, cada mancha que insistía en aparecer en los cristales, cada rincón donde el polvo se acumulaba. Venía de Nezahualcóyotl, levantándose a las 4 de la mañana para tomar 2 peceros y llegar al trabajo antes de las 6. Su madre, doña Elena, siempre decía que el trabajo honesto nunca avergonzó a nadie, y Lupita llevaba esa lección en el pecho como un escudo. Había crecido viendo a su madre coser madrugadas enteras para mantener a la familia después de que su padre las abandonó, dejando solo deudas y promesas vacías. En el piso 35, donde se encontraban las oficinas de Benavides Inversiones, Lupita trabajaba con aún más cuidado. Sabía que allí circulaban millones en negocios, que cada detalle importaba. Víctor Benavides, el dueño de todo aquello, raramente aparecía antes de las 9, pero cuando lo hacía, sus ojos recorrían el ambiente como un halcón buscando imperfecciones. Él era diferente de los otros ejecutivos, más joven, con sus 39 años, pero cargaba un aura de poder que hacía que todos a su alrededor se doblegaran instintivamente. Lupita lo observaba a veces cuando creía que nadie estaba mirando. Víctor nunca sonreía genuinamente, solo esbozaba esa media sonrisa calculada que usaba en reuniones. Sus gestos eran precisos, sus palabras medidas. Todo en él respiraba control absoluto. Cierta mañana de martes, mientras limpiaba la sala de juntas principal, Lupita escuchó voces alteradas provenientes del despacho de Víctor. Por la rendija de la puerta, vio al CEO discutiendo con un hombre mayor sobre despidos masivos. El hombre argumentaba sobre familias que quedarían sin sustento, pero Víctor cortó la conversación con frialdad. Los negocios son los negocios, Roberto. El sentimentalismo no paga dividendos. Lupita sintió un nudo en el estómago. Conocía a muchas familias que dependían de esos empleos, pero no era asunto suyo, era solo la limpiadora. Volvió al trabajo, tratando de alejar los pensamientos perturbadores. Su rutina era siempre la misma. Terminar la limpieza hasta las 2 de la tarde, correr a casa, comer con su madre, ayudar a su hermano menor, Diego, de 16 años, con las tareas de la escuela nocturna, y a veces aún sobraba tiempo para coser algunas prendas que vendía para complementar el ingreso. Doña Elena siempre insistía en que estudiara, pero el dinero apenas daba para lo básico. «Tienes una luz especial, mi hija», decía su madre, acariciando sus cabellos castaños. «Un día alguien va a ver eso». Lupita sonreía, pero en el fondo sabía que su vida sería siempre así: levantarse temprano, trabajar duro, volver a casa cansada. No es que se quejara. Tenía techo, comida en la mesa y una familia que la amaba. Era más de lo que muchos tenían. El jueves siguiente, algo cambió. Víctor llegó más temprano de lo habitual, claramente irritado. Hablaba por teléfono en tono ríspido sobre una fusión que había salido mal. Lupita estaba organizando los documentos en su mesa cuando él colgó bruscamente y la miró directamente. «Tú», dijo él, como si la estuviera viendo por primera vez.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 años, señor Benavides, respondió ella manteniendo los ojos bajos. Y siempre has sido eficiente. No era una pregunta, pero Lupita asintió. Víctor continuó mirándola por un momento que pareció eterno, como si estuviera evaluando algo que iba más allá de la limpieza de las oficinas. Sigue haciendo un buen trabajo, dijo finalmente, volviendo su atención a la pantalla del ordenador. En los días siguientes, Lupita notó que Víctor la observaba más, no de forma irrespetuosa, pero con una curiosidad que la dejaba incómoda. Se preguntaba si había hecho algo mal, si su presencia le incomodaba. Comenzó a trabajar aún más silenciosamente, tratando de ser invisible. La vida en Nezahualcóyotl continuaba igual. Diego soñaba con entrar a la UNAM para estudiar ingeniería, pero sabían que sería casi imposible. Doña Elena trabajaba cada vez más, sus manos callosas contando la historia de décadas de lucha. Lupita cargaba sobre los hombros no solo sus propios sueños adormecidos, sino las esperanzas de toda la familia. Era una mujer sencilla, con valores sólidos enraizados en el corazón. Creía en la justicia, en la honestidad, en el respeto, características que su madre había plantado en ella desde pequeña, regando con ejemplos diarios de dignidad, incluso en la dificultad. A lo mejor no tenemos dinero, pero tenemos vergüenza, doña Elena siempre repetía. Y eso nadie nos lo quita. Lupita llevaba esas palabras al trabajo todos los días, manteniendo la cabeza en alto, incluso cuando algunos empleados la trataban como un mueble. Ella sabía su valor, incluso si el mundo a su alrededor no lo reconocía. Y entonces, en una mañana que comenzó igual a todas las otras, todo cambiaría para siempre. Aquel viernes comenzó con lluvia torrencial, golpeando las ventanas del edificio Reforma. Lupita llegó empapada, sus zapatos haciendo ruido mojado por el corredor. Subió hasta el piso 35, cargando un peso diferente en el pecho. Había descubierto la noche anterior que Diego necesitaría una cirugía en la rodilla para poder seguir jugando fútbol, su única oportunidad real de conseguir una beca. El presupuesto que el médico había dado era equivalente a 6 meses de su salario. Doña Elena lloró a escondidas en la cocina, pensando que ella no la veía, pero Lupita conocía cada sonido de aquella casa pequeña. Durante toda la madrugada, se quedó despierta calculando y recalculando, tratando de encontrar una solución que no existía. Víctor estaba especialmente tenso esa mañana. La empresa enfrentaba una auditoría inesperada e inspectores federales habían llegado para examinar los libros contables. Lupita lo vio pasar diversas veces por los pasillos, hablando bajo con abogados en trajes oscuros, el semblante más serio que nunca. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras limpiaba la sala de juntas adyacente al despacho principal, escuchó a Víctor discutiendo acaloradamente con su contador jefe, Marcelo Santos. «Necesito que hagas un pequeño ajuste en los números del proyecto Santana», dijo Víctor en tono bajo pero firme. «Nada ilegal, solo reasignar algunos gastos. Los auditores no pueden ver el verdadero valor invertido allí». Marcelo vaciló. «Víctor, esto puede generar complicaciones si descubren». «No van a descubrir. Es solo una cuestión de presentación. Maquilla los números de forma que parezca que invertimos menos capital propio y más de terceros. Así de simple». Lupita sintió el estómago revuelto. No entendía completamente de contabilidad, pero sabía reconocer cuando algo estaba mal. Continuó limpiando, tratando de no demostrar que había escuchado. 2 horas después, Víctor salió a una reunión urgente, dejando documentos esparcidos sobre la mesa. Marcelo también se había ausentado, probablemente para ejecutar las órdenes recibidas. Lupita entró en el despacho para hacer la limpieza de rutina. Fue entonces cuando vio los papeles.
El proyecto Santana era un complejo habitacional popular que proporcionaría viviendas para familias de bajos recursos. Por los documentos esparcidos, ella consiguió entender que Víctor había desviado fondos destinados a la construcción de una escuela y un centro de salud en el conjunto habitacional, reasignando el dinero para sus propias inversiones. Las familias que se mudarían para allí quedarían sin esos servicios esenciales. Su corazón se aceleró. Conocía el proyecto Santana. Varias familias de Nezahualcóyotl se habían inscrito en la lista de espera, incluyendo su vecina doña Lourdes, que criaba a 3 nietos sola. Aquellas personas depositaron sus esperanzas no solo en la casa propia, sino en la promesa de una escuela cercana para los niños y cuidados médicos accesibles. Lupita miró alrededor del lujoso despacho, con su vista panorámica de la Ciudad de México, los muebles importados, la caja fuerte empotrada en la pared. Toda aquella opulencia construida a costa de quien más necesitaba. Cuando Víctor regresó, alrededor de las 3 de la tarde, Lupita aún estaba en el despacho, organizando algunos libros en la estantería. Él parecía más relajado, probablemente satisfecho con las gestiones dadas a la auditoría. ¿Aún aquí?, preguntó, aflojándose la corbata. Lupita respiró hondo, sintiendo las palabras de su madre resonar en su mente. A lo mejor no tenemos dinero, pero tenemos vergüenza. Se giró lentamente para encararlo. Señor Benavides, ¿puedo hablar con usted? Víctor alzó una ceja claramente sorprendido. En 3 años, ella nunca había iniciado una conversación. «Claro», dijo, sentándose detrás de la mesa. «¿Qué pasa?» Lupita caminó hasta quedar frente a él, sus ojos encontrando los de él por primera vez de forma directa. Vi los documentos del proyecto Santana. El rostro de Víctor se endureció instantáneamente. No deberías estar leyendo documentos confidenciales. No estaba leyendo, estaban esparcidos y yo reconocí el nombre del proyecto. Mi vecina está en la lista de espera. La voz de Lupita tembló levemente, pero ella continuó firme. Señor Benavides, esa escuela y ese centro de salud son esenciales para esas familias. Víctor se levantó bruscamente. No entiendes de negocios. Esas decisiones son complejas y... Entiendo de gente, interrumpió Lupita, sorprendiendo a ambos con su valentía. Entiendo de madres que se levantan de madrugada preocupadas si tendrán cómo llevar a su hijo enfermo al médico. Entiendo de niños que necesitan caminar kilómetros para llegar a la escuela. Estás olvidando tu posición aquí, dijo Víctor, su voz ganando un tono peligroso. Lupita sintió el corazón martillar en el pecho, pero no retrocedió. Pensó en Diego, en la cirugía que necesitaba, en el empleo que seguramente perdería. Pensó en doña Elena, en los sacrificios diarios, en la dignidad que siempre mantuvieron incluso en la dificultad. Mi posición es la de alguien que limpia la suciedad, dijo ella, sus palabras cargadas de un doble sentido que hizo que Víctor parpadeara sorprendido. Pero existe una suciedad que no consigo limpiar, señor Benavides. La suciedad de la conciencia. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Víctor la miraba como si estuviera viendo una aparición. Nunca, en toda su vida, alguien había hablado con él de esa forma. No un empleado, no una mujer de su clase, mucho menos una limpiadora. Estás despedida, dijo él, pero su voz sonó menos firme de lo que pretendía. Lupita asintió lentamente, retirando el delantal y colocándolo cuidadosamente sobre la mesa. Era lo que esperaba, señor. Pero al menos dormiré con la conciencia tranquila. Ella se giró para salir, pero se detuvo en la puerta, mirando por encima del hombro. Usted puede comprar muchas cosas, señor Benavides, pero la dignidad no es una de ellas. Y esas familias merecen la dignidad de tener una escuela y un centro de salud, como prometido. Y salió, dejando a Víctor Benavides solo en su despacho, por primera vez en la vida, completamente sin palabras. Lupita bajó los 40 pisos del edificio Reforma con las piernas temblando.
no por el miedo al futuro incierto, sino por la adrenalina de haber hecho lo correcto por primera vez en la vida de forma tan contundente. Cada paso en el mármol frío resonaba como una declaración de independencia que ella jamás imaginara ser capaz de hacer. La lluvia había parado, pero el cielo continuaba cargado cuando ella llegó a casa. Doña Elena estaba en la cocina, preparando la comida sencilla de siempre: arroz, frijoles y huevo frito. Diego estaba en el sofá con la pierna estirada, hojeando un libro de matemáticas prestado de la biblioteca. «Llegaste temprano hoy, hija», dijo la madre, sin levantar los ojos de la olla. Lupita se sentó a la mesa de la cocina, aún procesando lo que había sucedido. ¿Cómo explicar que había confrontado a uno de los hombres más poderosos de la Ciudad de México? ¿Cómo contar que estaba desempleada justo cuando más necesitaban dinero? «Madre, necesito hablar con ustedes». Doña Elena percibió algo diferente en el tono de la hija y se giró, secando las manos en el delantal. Diego también se acercó, cojeando levemente. Lupita contó todo: el proyecto Santana, los documentos, la conversación con Víctor Benavides. Cuando terminó, el silencio pesó sobre la pequeña sala. «Hiciste lo correcto», dijo doña Elena finalmente, sus ojos brillando con orgullo. «Tu padre siempre decía que uno crece cuando elige hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Diego sacudió la cabeza preocupado. «Lupita, ¿y ahora? ¿Cómo vamos a pagar la cirugía?» «Ya encontraremos la forma», respondió ella, más para sí misma que para él. «Siempre lo hemos hecho». Aquella noche, Lupita mal consiguió dormir. Por primera vez en 3 años, no necesitaría levantarse a las 4 de la mañana, pero eso no trajo alivio. Se quedó mirando el techo oscuro, pensando en las familias del proyecto Santana, en doña Lourdes y sus 3 nietos. El lunes decidió actuar. Vistió su mejor ropa, una blusa blanca y una falda azul que había cosido para las entrevistas de empleo 3 años atrás, y salió de casa con destino al centro de la ciudad. Su primera parada fue el despacho de la Defensoría Pública. La fila era enorme, llena de personas con historias parecidas a la suya. Cuando finalmente fue atendida, explicó la situación para una abogada joven llamada doctora Patricia. «Mira, es complicado», dijo la defensora hojeando algunos papeles. «No tienes documentos que comprueben el desvío, solo lo que viste. Y confrontar a una empresa del porte de Benavides Inversiones es David contra Goliat. ¿Y si otras personas confirman? ¿Si conseguimos más información?» Patricia la estudió con atención. ¿Hablas en serio sobre esto? Puede ser un proceso largo, desgastante, y acabas de perder el empleo. «Por eso mismo», respondió Lupita. «Si no hago nada ahora, esas familias van a ser perjudicadas y voy a cargar con eso para siempre». La abogada sonrió por primera vez desde el inicio de la conversación. «Está bien, voy a abrir un proceso investigativo, pero necesitamos más evidencias y principalmente de personas dispuestas a testificar». La segunda parada de Lupita fue en el despacho del regidor Carlos Méndez, conocido por defender causas habitacionales. Ella esperó 2 horas para ser atendida, observando el movimiento frenético de asesores y peticionarios. Cuando finalmente entró en la sala, encontró a un hombre de mediana edad, con canas y mirada cansada, pero atento. «Proyecto Santana», dijo él, así que Lupita terminó de contar su historia. «Ya recibimos algunas quejas. Familias diciendo que las promesas no están siendo cumplidas. ¿Entonces el Señor cree en mí? Joven, trabajé 15 años en la construcción civil antes de entrar en la política. Sé cómo funcionan estas cosas». Él se recostó en la silla. «El problema es que Víctor Benavides tiene abogados caros y conexiones políticas. No va a ser fácil. ¿Pero va a intentar?» Carlos sonrió. «Ya estoy intentando. Y ahora, con tu testimonio, tenemos más munición». En los días siguientes, Lupita se dividió entre buscar empleo y reunir información sobre el proyecto Santana. Visitó la obra, conversó con obreros, habló con familias de la lista de espera. Fue así que conoció a don Severino,
un maestro de obras jubilado que había participado en la construcción del conjunto habitacional. Mae Shun, mija, aquello está siendo hecho a medias, contó él sentado en el porche de su casa sencilla. El espacio destinado para la escuela se convirtió en estacionamiento. Lo que sería el centro de salud está siendo transformado en área comercial. ¿El señor aceptaría conversar con una abogada sobre eso? Don Severino vaciló. Mira, yo tengo familia para mantener aún. Yo entiendo, dijo Lupita. Pero ¿cuántas familias van a ser perjudicadas si no hacemos nada? Mientras tanto buscaba trabajo desesperadamente. Tocó a la puerta de decenas de empresas, pero sin referencias de Benavides Inversiones, y con la certeza de que Víctor no daría buenas recomendaciones, las oportunidades eran escasas. Fue en una de esas búsquedas que se cruzó con Marcelo Santos, el contador jefe de la empresa, en una panadería cerca del centro empresarial. Él la reconoció inmediatamente y desvió la mirada, claramente incómodo. «Marcelo», llamó ella acercándose. «Lupita, mira, lo siento mucho por lo que pasó, pero tú sabes que lo que Víctor está haciendo está mal», interrumpió ella. Marcelo miró alrededor nerviosamente. «No puedo hablar sobre eso. Tengo familia, hijos en la escuela privada, y las familias del Proyecto Santana, y los niños que quedarán sin escuela». «Escucha», dijo él bajando la voz, «yo no concuerdo con todo lo que sucede allí, pero tampoco puedo darme el lujo de ser héroe. Tengo cuentas que pagar». Lupita sintió una punzada de desilusión, pero no desistió. «Si algún día cambias de idea, la Defensoría Pública necesita personas como tú». Una semana después de su despido, Lupita estaba organizando los documentos que había conseguido reunir cuando recibió una llamada inesperada. «¿Aló, es Lupita Flores?», le preguntó una voz femenina desconocida. «Sí, soy yo. Mi nombre es Fernanda Oliveira. Soy periodista del periódico de la ciudad. Supe de tu historia a través del gabinete del regidor Carlos Méndez. Me gustaría conversar contigo sobre el Proyecto Santana». El corazón de Lupita se aceleró. «¿Conversar cómo?». «Hago un reportaje. ¿Qué te parece exponer públicamente lo que está sucediendo?». Lupita miró por la ventana de la sala, viendo las casas sencillas del vecindario, pensando en todas las familias que conocía luchando por una vida mejor. «Acepto», dijo ella, sorprendiéndose con la firmeza en su propia voz. «¿Cuándo podemos encontrarnos?». «Mamá, el reportaje fue publicado un jueves, ocupando 2 páginas enteras del periódico de la ciudad. El título en letras garrafales decía: Ejecutivo desvía fondos destinados a escuela y centro de salud en proyecto habitacional popular». La foto de Lupita aparecía al lado de una imagen aérea del conjunto Santana, donde se podía ver claramente el espacio vacío donde debería estar siendo construida la escuela. Fernanda había hecho un trabajo minucioso. Consiguió documentos, escuchó a don Severino y otros testigos y presentó las inconsistencias del proyecto de forma clara e impactante. El testimonio de Lupita ocupaba buena parte de la materia, retratándola como una mujer valiente que arriesgó todo para defender a los más necesitados. A la mañana siguiente, Lupita despertó con el teléfono sonando incesantemente. Doña Elena estaba en la cocina, con el periódico abierto sobre la mesa, los ojos brillando de orgullo. «Mi hija famosa», dijo abrazando a Lupita. «Todo el vecindario está comentando», pero la alegría duró poco. La primera llamada fue de la doctora Patricia, de la Defensoría Pública, y el tono no era nada animador. «Lupita, necesitamos conversar urgentemente. ¿Puedes venir hasta aquí ahora?». En el despacho de la Defensoría, Patricia no conseguía disimular la preocupación. Benavides Inversiones presentó una demanda por difamación contra ti y el periódico. Están pidiendo 5 millones de pesos en daños morales. Lupita sintió el suelo derrumbarse bajo sus pies. ¿5 millones de pesos? Y no es solo eso. Consiguieron un amparo prohibiendo cualquier nueva publicación sobre el caso hasta que sea juzgado. El periódico ya fue notificado,
Pero el reportaje es verdadero, lo sé, pero ahora tenemos que probar eso en la justicia. Ellos tienen recursos para arrastrar este proceso por años. Patricia suspiró pesadamente. Lupita, necesitas estar preparada. Van a intentar destruirte financieramente para que desistas. De vuelta a casa, Lupita encontró más sorpresas desagradables. Doña Lourdes, su vecina que estaba en la lista de espera del proyecto Santana, estaba en la puerta, pero su expresión no era de gratitud. «Lupita, no debiste haber hecho eso», dijo ella, evitando la mirada de la muchacha. «Doña Lourdes, no entiendo. Mi hija llamó hoy temprano. Dijeron que quien esté involucrado en toda esta confusión va a ser sacado de la lista del proyecto. Yo no puedo perder esta oportunidad. Es la única que tengo de darle una casa decente a mis nietos». Lupita sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Están usándolos como chantaje». «Tal vez, pero no puedo arriesgarme». «Disculpa, pero no puedo más apoyarte en esto». Doña Lourdes se alejó rápidamente, dejando a Lupita sola en la acera. La situación empeoró a lo largo de los días siguientes. Don Severino llamó diciendo que había sido contactado por abogados de Benavides y que no podría más colaborar con el proceso. Otras testigos también retrocedieron unas tras otras, hasta que quedaron solo ella y su testimonio. Una semana después de la publicación del reportaje, Lupita estaba en el supermercado haciendo compras básicas cuando fue abordada por un hombre de traje. «¿Lupita Flores?», le preguntó él extendiendo un sobre. «Has sido citada». Dentro del sobre estaba la notificación oficial de la acción judicial. 5 millones de pesos en daños morales, más costos procesales. El valor era tan absurdo que llegaba a ser surreal. Aquella noche, sentada a la mesa de la cocina con doña Elena y Diego, Lupita finalmente se derrumbó. «Destruí todo», dijo ella, las lágrimas finalmente saliendo. «Perdí el empleo. Ahora voy a ser demandada por 5 millones y además perjudiqué a las familias que quería ayudar». Diego tomó su mano. «Lupita, hiciste lo que creías correcto, pero salió mal. Todo salió mal. Y ahora, ¿cómo vamos a pagar tu cirugía? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? Y si ellos realmente consiguen ese dinero, vamos a perder la casa». Doña Elena, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Hija, ¿tú crees que deberías haberte quedado callada?» «Yo, ya no sé. Yo sí sé. Tú hiciste lo que tu corazón te mandó. Y aunque haya salido mal, puedes mirarte en el espejo y respetarte». Pero las palabras de la madre, aunque reconfortantes, no resolvían los problemas prácticos. El lunes siguiente, Lupita despertó determinada a encontrar un empleo, cualquier empleo. Necesitaba dinero urgentemente y tal vez con el tiempo conseguiría juntar recursos para pagar un abogado particular. Fue entonces que descubrió que su lucha se había vuelto mucho mayor de lo que imaginaba. En todas las empresas donde se candidataba, recibía la misma respuesta. «Desafortunadamente no tenemos vacantes en el momento». Algunas ni se daban el trabajo de disimular, diciendo abiertamente que no querían problemas. En la quinta empresa que visitó aquel día, la gerente de recursos humanos fue más directa. «Mira, pareces una buena persona, pero tu historia está circulando en el medio empresarial. Nadie quiere contratar a alguien que puede demandar a la empresa o hablar con la prensa. Pero necesito trabajar. Entiendo, pero es mejor que busques otro ramo». Tal vez después de que esta historia se enfríe, Lupita salió de la empresa sintiéndose completamente derrotada. Había quemado todos los puentes y ahora no conseguía ni sustentar a la familia. Aquella noche, acostada en su cama, mirando el techo rajado del cuarto que dividía con su madre, Lupita se preguntó si había valido la pena. Víctor Benavides continuaba rico y poderoso. El proyecto Santana seguía del jeito que él quería. Las familias seguían siendo engañadas y ella había perdido todo. Peor aún, ahora tenía certeza de que él había orquestado todo eso deliberadamente. La velocidad con que consiguió el amparo, la forma como los testigos retrocedieron, el boicot empresarial.
Víctor no estaba solo defendiéndose, estaba contraatacando con toda su fuerza. Tal vez él tenía razón desde el principio, pensó ella. Tal vez yo realmente no entienda de negocios. Tal vez yo sea solo una limpiadora que se metió donde no debía. Por primera vez desde que confrontara a Víctor Benavides, Lupita consideró seriamente desistir de todo. 2 semanas después del inicio del boicot empresarial, Lupita estaba en la fila del banco, intentando negociar el atraso en el financiamiento de la casa, cuando una mujer elegante se acercó a ella. «Tú eres Lupita del reportaje, ¿no es así?», preguntó la desconocida. Lupita se encogió instintivamente. En los últimos días, ser reconocida en la calle se había convertido en motivo de vergüenza. Algunas personas la saludaban, pero otras la miraban con desaprobación, como si ella fuera una causante de problemas. «Soy yo», respondió bajito. «Mi nombre es Elena Carvalho», dijo la mujer extendiendo la mano. «Soy abogada y me gustaría mucho conversar contigo». Elena tenía cerca de 50 años, canas recogidas en un moño elegante y vestía un traje que Lupita calculó costaba más que su salario de 3 meses. Pero había algo en sus ojos que transmitía sinceridad. «No tengo dinero para pagar a un abogado», dijo Lupita avergonzada. «No estoy ofreciendo mis servicios, estoy ofreciendo mi ayuda». Elena sonrió. «¿Qué tal si tomamos un café? Tengo una propuesta que puede interesar». Media hora después, sentadas en una cafetería cerca del banco, Elena contó su historia. Era especialista en derecho empresarial y había trabajado durante 15 años en grandes despachos, defendiendo exactamente el tipo de empresa que ahora perseguía a Lupita. «Me cansé de ver pequeños peces siendo devorados por tiburones», explicó ella. «Hace 3 años abrí mi propio despacho y pasé a defender causas como la tuya. ¿Pero por qué te interesaste por mi caso?». Elena vaciló por un momento, moviendo la cuchara en el café. «Porque conozco a Víctor Benavides hace mucho tiempo. Trabajé en el despacho que asesoraba a la familia de él antes de que él asumiera la empresa». «La familia de él». Víctor heredó Benavides Inversiones de su padre, Eduardo Benavides. «Un hombre complicado». Elena escogió las palabras cuidadosamente. «Lo que Víctor está haciendo en el proyecto Santana no es novedad. Es exactamente el mismo tipo de cosa que Eduardo hacía». Lupita sintió un frío en la espina dorsal. «¿Qué quieres decir?». «Benavides Inversiones tiene un histórico de proyectos habitacionales populares donde las promesas sociales nunca son cumplidas. Eduardo era maestro en eso. Ganaba las licitaciones prometiendo escuelas, centros de salud, áreas de esparcimiento, pero siempre encontraba una forma de desviar los recursos. ¿Y nadie nunca lo denunció?». Elena sonrió amargamente. «Muchos intentaron, todos fueron silenciados de la misma forma que están intentando silenciarte a ti. Eduardo tenía un método. Demandaba por difamación, compraba silencios, destruía reputaciones. Víctor aprendió direitinho. Entonces no hay cómo vencerlo». «Yo no dije eso». Elena se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Eduardo cometió un error fatal años atrás. Un error que puede ser la clave para derrumbar toda esta estructura». Lupita sintió el corazón acelerarse. ¿Qué tipo de error? En 1998, Eduardo desvió fondos de un proyecto habitacional para financiar una empresa fantasma en el exterior. El dinero nunca volvió a México y él declaró la empresa como pérdida para no pagar impuestos. Solo que yo tengo documentos que prueban que la empresa era próspera y que el dinero fue usado para comprar propiedades personales. Eso es evasión fiscal. Evasión en escala millonaria. El problema es que Eduardo murió hace 5 años y los documentos que yo tengo no son suficientes para una acusación formal. Pero si conseguimos probar que Víctor sabía y continuó usando el mismo esquema», Lupita comenzó a entender. «El proyecto Santana sería la prueba de que él continuó con los métodos del padre». «Exactamente. Y con tu testimonio tenemos la pieza que nos faltaba».
Elena hizo una pausa. Decil Tanenon. Pero necesito ser honesta contigo, Lupita. Esto va a ser una guerra. Víctor no va a aceptar ser expuesto en silencio. Ya estoy en una guerra, respondió Lupita. La diferencia es que ahora no estoy sola. Elena sonrió. Mi desis se tutkaitentun. No, no lo estás. Y hay una cosa más que necesitas saber. ¿Qué? Marcelo Santos, el contador jefe de Benavides, me buscó ayer. Lupita abrió los ojos con sorpresa. ¿Marcelo? Está con la conciencia pesada. Dijo que admira tu valentía y que no consigue más dormir tranquilo sabiendo lo que está sucediendo. Elena sacó una carpeta de la bolsa. Él me trajo copias de documentos internos de la empresa. No solo del proyecto Santana, sino de otros 3 proyectos habitacionales de los últimos 2 años. Él puede testificar. Y aún está vacilando. Tiene miedo de las consecuencias. Pero los documentos que él trajo ya son una evidencia muy fuerte. Lupita hojeó rápidamente los papeles. Incluso sin entender todos los detalles contables, conseguía ver el patrón. En todos los proyectos, recursos destinados a la infraestructura social habían sido desviados. Elena, eso significa que centenares de familias fueron perjudicadas a lo largo de los años. Y que Víctor no es solo un empresario ambicioso. Él es un criminal que está dando continuidad a los crímenes del padre. Aquella noche, Lupita llegó a casa con una energía renovada. Contó todo para doña Elena y Diego, que escucharon atentos a cada palabra. ¿Entonces vas a continuar luchando?, preguntó Diego. Voy, pero ahora es diferente. Ahora sé que eso es mucho mayor que el proyecto Santana. ¿Cuántas familias fueron engañadas a lo largo de los años? ¿Cuántos niños quedaron sin escuela? ¿Cuántos enfermos sin centro de salud? Doña Elena tomó las manos de la hija. ¿Y estás segura de que puedes confiar en esa abogada? Ella podría haber ganado mucho dinero quedando del lado de ellos, madre. Pero eligió venir para acá. Además, ella tiene algo que Víctor no esperaba, los documentos del padre de él. ¿Y Marcelo? ¿Tú crees que él va a tener coraje de hablar? Lupita pensó por un momento. Creo que sí. Cuando lo encontré en la panadería, vi en los ojos de él que él no estaba bien con lo que estaba haciendo. Solo necesitaba de alguien para dar el primer paso. 3 días después, Elena llamó con una noticia sorprendente. Marcelo decidió colaborar. No solo eso, él dijo que tiene acceso a la caja fuerte personal de Víctor, donde están guardados documentos que el propio Eduardo dejó. Contratos, recibos, todo lo que necesitamos para probar la continuidad del esquema. ¿Cómo va a conseguir eso? Víctor va a viajar para Londres la próxima semana. Será nuestra única oportunidad. Lupita sintió una mezcla de esperanza y terror. Estaban a punto de cruzar una línea de la cual no habría vuelta. Pero por primera vez, desde que había confrontado a Víctor en aquel despacho, sentía que tenía una chance real de vencer. La operación para conseguir los documentos de la caja fuerte de Víctor estaba marcada para un martes. Marcelo había confirmado que el CEO estaría en Londres hasta el jueves, tiempo suficiente para fotografiar todos los papeles necesarios. Elena había orientado exactamente cuáles documentos buscar y todo parecía perfectamente planeado. El lunes por la noche, víspera de la operación, Lupita estaba en la cocina ayudando a doña Elena a preparar la cena cuando oyeron golpes violentos en la puerta. Eran casi las 9 de la noche y la familia raramente recibía visitas después de las 8. Diego fue a atender y volvió pálido. Lupita, son 2 hombres. Dicen que son de la policía. Lupita sintió la sangre helarse. Acompañó a Diego hasta la puerta, donde 2 hombres en trajes civiles mostraban sus identificaciones. «¿Lupita Flores?», preguntó el más alto, un hombre de cerca de 40 años, con una cicatriz en la quijada. «Sí, soy yo. Delegado Santana, de la quinta delegación. Necesitamos que la señorita nos acompañe para prestar declaraciones sobre una denuncia». «¿Qué tipo de denuncia?» «Tentativa de extorsión e invasión de propiedad privada», dijo el otro policía más joven. «La víctima es Víctor Benavides.
Doña Elena se acercó, el rostro trastornado. Mi hija no hizo nada de eso. Madre, cálmate, dijo Lupita intentando mantener la voz firme a pesar del pánico que sentía. ¿Cuál es la acusación exactamente? El delegado Santana consultó un papel. Según la denuncia, la señorita habría buscado al señor Benavides en la semana pasada exigiendo dinero a cambio de no divulgar informaciones falsas sobre la empresa de él. Cuando él se rehusó, la señorita habría amenazado invadir los despachos para robar documentos. Eso es mentira, explotó Diego. Mi hermana ni salió de casa en la semana pasada buscando empleo. Vamos a aclarar eso en la delegación, dijo el delegado, haciendo señal para que Lupita los acompañase. ¿Puedo al menos llamar a mi abogada? En la delegación la señorita tendrá derecho a un teléfono. El trayecto hasta la delegación fue uno de los peores momentos de la vida de Lupita. Sentada en el banco de atrás de la patrulla, entre los dos policías, ella intentaba entender cómo Víctor había descubierto sobre Marcelo y la operación planeada. ¿O sería solo una coincidencia terrible? En la delegación fue colocada en una sala pequeña y sin ventanas. Cuando finalmente consiguió llamar a Elena, ya eran casi las 11 de la noche. «Lupita, ¿dónde estás?» Marcelo me llamó desesperado diciendo que desistió de todo. «Estoy presa», susurró Lupita en el teléfono. Víctor me denunció por extorsión. El silencio del otro lado de la línea duró una eternidad. «Estoy yendo hasta ahí. No hables nada sin mi presencia». Pero Elena demoró 2 horas para llegar. Cuando finalmente entró en la sala de interrogatorio, su rostro estaba tenso. «Las acusaciones son graves, Lupita. Ellos tienen una grabación». «¿Qué grabación?» Víctor grabó una conversación telefónica donde alguien con una voz femenina semejante a la tuya exige 100,000 pesos para no divulgar documentos comprometedores. Lupita sintió el mundo derrumbarse. «Pero yo nunca llamé para él. Yo ni tengo el teléfono de él. Yo sé que tú no hiciste eso. Pero la grabación existe y la pericia va a demorar semanas para probar que fue adulterada o que no es tu voz». El interrogatorio duró hasta las 4 de la mañana. El delegado Santana hacía siempre las mismas preguntas, intentando confundir a Lupita y hacerla contradecirse. Elena estaba a su lado, orientándola a responder solo lo esencial. Cuando finalmente fue liberada para responder en libertad, Lupita salió de la delegación al amanecer, exhausta y derrotada. Elena la acompañó hasta casa, donde encontraron a doña Elena y Diego sin haber dormido, esperando noticias. ¿Y ahora?, le preguntó Diego viendo el estado de la hermana. «Ahora Víctor tiene todas las cartas en la mano», respondió Elena sin conseguir disimular el desánimo. «Con esa acusación criminal, cualquier movimiento nuestro va a parecer venganza. Y Marcelo está apavorado. Dijo que va a pedir la renuncia y salir de la Ciudad de México». Aquella mañana, Lupita recibió aún más 2 noticias devastadoras. La primera vino por teléfono. El regidor Carlos Méndez, que había apoyado su causa, llamó para decir que no podría más involucrarse en el caso. «Lupita, lo siento mucho, pero la presión aquí en la Cámara está muy grande. Están diciendo que tú eres una extorsionadora, que inventaste toda esta historia para ganar dinero. No puedo comprometer mi mandato». La segunda noticia llegó por medio de una carta de correos. La administradora del edificio donde vivían había enviado un aviso de desalojo. Estaban 3 meses atrasados en el alquiler y tenían 30 días para quitar la deuda o dejar el inmueble. Sentada en el sofá de la sala, con la carta de desalojo en las manos, Lupita finalmente se permitió llorar todas las lágrimas que había guardado en las últimas semanas. Diego se sentó a su lado, pasando el brazo por los hombros de la hermana. «Lupita, podemos parar con todo esto. Puedes decir que te arrepentiste, que fue todo un malentendido, y dejar a Víctor continuar robando a otras familias. ¿Y qué adelanta continuar si vamos a acabar en la calle?» Doña Elena, que había permanecido en silencio, se aproximó a los hijos. «Hija, ya hiciste más de lo que podías.
Nadie va a culparte si desistes ahora. Lupita miró alrededor de la sala pequeña, pero acogedora, que había sido su hogar por tantos años. Pensó en todas las madrugadas que despertó a las 4 para trabajar honestamente. Pensó en Víctor en su despacho lujoso, manipulando vidas como piezas de un juego. Tal vez ustedes tengan razón, dijo ella, su voz saliendo fraca. Tal vez fui ingenua pensando que una limpiadora podría enfrentar a un hombre como Víctor Benavides. Aquella noche, Elena llamó con más una noticia mala. Benavides Inversiones presentó una nueva acción, ahora pidiendo 10 millones de pesos en daños morales. Y consiguieron una orden judicial bloqueando tus cuentas bancarias. ¿Ellos pueden hacer eso? ¿O la acusación criminal en andamiento? Sí. Lupita, necesito ser honesta contigo. Creo que debemos considerar un acuerdo. Víctor está dispuesto a retirar todas las acusaciones si firmas un término de retractación y te comprometes a nunca más hablar sobre el asunto. Lupita cerró los ojos, sintiendo el peso de toda aquella lucha sobre sus hombros. ¿Y si yo acepto? Vuelves para tu vida normal. Buscas otro empleo, reconstruyes tu rutina. Olvidas que todo eso sucedió. Y las familias del proyecto Santana, Helena suspiró. Continúan siendo engañadas, pero al menos tú y tu familia estarán seguras. Después de colgar el teléfono, Lupita se acostó en la cama y quedó mirando el techo hasta el amanecer. Por primera vez, desde que había confrontado a Víctor en aquel despacho, consideró seriamente aceptar la derrota. Tal vez fuese realmente hora de parar. Lupita despertó en la mañana siguiente con una claridad que no sentía hace semanas. Había dormido solo 2 horas, pero su mente estaba más límpida que nunca. Se levantó silenciosamente para no despertar a doña Elena y fue hasta la cocina a preparar café. Fue cuando vio la carta que había llegado durante la madrugada, deslizada por debajo de la puerta. Su nombre estaba escrito a mano, en una caligrafía nerviosa que ella reconoció inmediatamente: Marcelo Santos. Lupita, sé que debes odiarme por haber desistido, pero necesitas saber de una cosa. Ayer, después de que supe de tu prisión, Víctor me llamó en el despacho. Él estaba diferente, más relajado, casi eufórico. Dijo que finalmente había resuelto el problema de la limpiadora y que yo podría quedar tranquilo. Pero entonces él dijo algo que me heló la sangre. Ahora puedo tocar el proyecto Santana y los otros sin ninguna interferencia. Aquellas familias ni van a saber lo que las atingió. La forma como él habló, Lupita, era como si las personas fuesen solo números en una planilla. Yo no consigo más vivir con eso. Si tú aún quieres luchar, yo te voy a ayudar. Tengo los documentos que necesitas, Marcelo. Lupita releyó la carta 3 veces, sintiendo algo encenderse dentro del pecho. No era rabia, no era sed de venganza. Era algo más en profundo. La certeza inquebrantable de que algunas batallas necesitan ser trabadas, incluso cuando la derrota parece cierta. A las 7 de la mañana llamó para Elena. Cambié de idea. No voy a aceptar el acuerdo. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Lupita, ¿estás segura? Después de todo lo que sucedió ayer, estoy segura. Y Marcelo cambió de idea también. Él tiene los documentos. ¿Cómo lo sabes? Lupita contó sobre la carta. Elena oyó en silencio y, cuando Lupita terminó, suspiró profundamente. Está bien, pero si vamos a hacer eso, tenemos que hacer derecho. Sin errores, sin medias medidas. Víctor no nos va a dar una segunda chance. ¿Qué tienes en mente? Una rueda de prensa. Vamos a exponer todo de una vez. Los documentos de Eduardo Benavides, los desvíos actuales, los otros proyectos habitacionales. Vamos a tornar eso tan público que Víctor no conseguirá más esconder. ¿Y la acusación criminal contra mí? Es un riesgo que tendremos que correr. Pero si conseguimos probar que Víctor orquestó todo, la acusación pierde fuerza. 2 horas después, Lupita estaba en el despacho de Elena, donde Marcelo las esperaba. Él parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo viera. Sus manos,
temblaban ligeramente mientras organizaba una pila de documentos sobre la mesa. «Conseguí todo», dijo él, evitando la mirada de Lupita. «Contratos, emails internos, planillas de reasignación de fondos. Y también encontré esto». Él colocó sobre la mesa una carpeta de cuero desgastado. Era de Eduardo Benavides. Víctor guarda en la caja fuerte personal, creo que como una especie de trofeo. Son documentos de todos los proyectos habitacionales que el padre desvió a lo largo de los años. Elena abrió la carpeta y sus ojos se agrandaron. Dios mío, son decenas de proyectos. Décadas de desvíos. Lupita hojeó algunos documentos. En cada uno, la misma historia se repetía. Fondos destinados a escuelas, centros de salud, áreas de esparcimiento siendo redireccionadas para inversiones privadas de la familia Benavides. «¿Cuántas familias?», preguntó ella, la voz casi un susurro. «Por mis cálculos», dijo Marcelo, «más de 5.000 familias fueron directamente perjudicadas a lo largo de los últimos 20 años. Y Víctor sabía de todo. No solo sabía, él perfeccionó el sistema». Elena comenzó a fotografiar los documentos metódicamente. «Con esto podemos no solo defender a Lupita, sino también procesar a Benavides Inversiones criminalmente. Estamos hablando de evasión fiscal, formación de pandilla, lesión contra el patrimonio público. ¿Cuándo vamos a divulgar?», y preguntó Lupita. «Mañana. Voy a convocar a la prensa para las 2 de la tarde. Tiempo suficiente para preparar todo, pero no lo suficiente para que Víctor reaccione». Marcelo se levantó claramente ansioso. «Necesito ir». «Si Víctor descubre que estoy aquí...» «Marcelo», dijo Lupita haciéndolo parar. «¿Por qué cambiaste de idea?». Él la miró en los ojos por primera vez desde que llegara. «Porque tengo un hijo de 8 años y quiero poder mirar para él sabiendo que hice lo cosa correcta por lo menos una vez en la vida». Después que Marcelo salió, Elena y Lupita pasaron el resto del día organizando la estrategia. Cada documento fue catalogado, cada evidencia fue checada y rechecada. Elena contactó periodistas de su confianza, garantizando que la historia sería cubierta por múltiples vehículos al mismo tiempo. «Una cosa me preocupa», dijo Elena al final de la tarde. «Víctor es inteligente. Él debe estar preguntándose cómo supiste de los detalles que contaste en el primer reportaje. Es posible que él ya sospeche de Marcelo. ¿Tú crees que él puede hacer alguna cosa?». Víctor no llegó a donde llegó siendo pasivo. Si él se sintiera realmente amenazado... Elena no terminó la frase, pero Lupita entendió la implicación. Aquella noche, Lupita tuvo dificultad para dormir. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea irreversible. En el día siguiente, o Víctor Benavides sería expuesto públicamente como el criminal que era, o ella sería completamente destruida por él. Alrededor de las 2 de la mañana, se levantó y fue hasta la ventana de la sala. La calle estaba silenciosa, pero tuvo la extraña sensación de estar siendo observada. Un coche oscuro estaba estacionado en la esquina, con los vidrios cerrados. Podía ser paranoia, pero alguna cosa en su intuición la alertaba que Víctor ya sabía lo que estaba planeando. Volvió para el cuarto y encontró a doña Elena despierta. «¿No consigues dormir, hija?». «Madre, mañana va a ser decisivo. O ganamos esta lucha o habrás hecho todo lo que podías hacer», completó doña Elena, sentándose en la cama. «Lupita, cuando tu padre se fue, yo pensé que nuestra familia había acabado. Pero mira solo lo que tú te tornaste. Una mujer que no se curva delante de la injusticia. ¿Y si sale mal? ¿Y si perdemos la casa? ¿Si yo soy presa de verdad?». Doña Elena tomó las manos de la hija. «Entonces enfrentaremos eso juntas. Pero al menos vamos a dormir sabiendo que luchamos». En la mañana de la rueda de prensa, Lupita despertó con una llamada de Elena. «Lupita, tenemos un problema. Marcelo no atiende el teléfono desde ayer por la noche. Y la empresa de seguridad del edificio donde él vive dijo que él salió ayer con 2 maletas». El corazón de Lupita se disparó. «¿Tú crees que Víctor descubrió?». «Peor que eso. Acabo de recibir una llamada de un periodista amigo. Alguien filtró informaciones sobre nuestra rueda de prensa.
Víctor sabe exactamente lo que estamos planeando. Lupita sintió el suelo temblar bajo sus pies, pero esta vez no fue de miedo. Fue de determinación. Entonces él está con miedo. Por primera vez, Víctor Benavides está con miedo. Lupita, tal vez debiésemos aplazar. No, interrumpió ella, sorprendiéndose con la firmeza en la propia voz. Hoy, a las 2 horas. Con o sin Marcelo, con o sin los documentos originales. Yo voy a contar todo lo que sé, todo lo que vi, todo lo que viví. Y si Víctor quisiere demandarme por más 10 millones, que demande. Algunas verdades necesitan ser dichas, no importa el precio. La rueda de prensa estaba marcada para las 2 de la tarde en el auditorio del Hotel Central, en el centro de la Ciudad de México. A las 11 de la mañana, Elena llamó nuevamente. Lupita, Víctor apareció. Él está aquí en el hotel. ¿Cómo así? ¿Apareció? Él vino personalmente a intentar impedir la rueda de prensa. Está en el lobby con un equipo de abogados, intentando convencer a la gerencia a cancelar nuestra reservación. Lupita sintió el corazón acelerarse, pero también una extraña sensación de triunfo. Entonces él realmente está desesperado, completamente. Y hay una cosa más, Marcelo apareció también. Él está aquí conmigo. Dijo que no podía huir en la hora decisiva. Cuando Lupita llegó al hotel, encontró una multitud de periodistas en la puerta. La noticia de la rueda de prensa se había esparcido, y ahora no eran solo los vehículos invitados por Elena. Redes de televisión, portales de internet, hasta corresponsales internacionales estaban presentes. En el lobby vio a Víctor por primera vez desde aquella mañana transformadora en su despacho. Él parecía diferente, menos imponente, más humano. Sus cabellos estaban desalineados y había ojeras profundas en sus ojos. Cuando la vio, congeló por un momento. «Lupita Flores», dijo él, aproximándose con pasos decididos. «Necesitamos conversar». «No tenemos nada para conversar, señor Benavides. Tengo una propuesta. 5 millones de pesos para que desistas de todo eso. Dinero suficiente para tú y tu familia vivir confortablemente por el resto de la vida». Lupita lo miró directamente en los ojos, recordándose de la primera vez que lo enfrentara. «El señor realmente no entiende, ¿no es así? No es sobre dinero. Nunca fue. Entonces, ¿sobre qué es? Sobre dignidad, sobre hacer la cosa correcta, sobre no permitir que personas como el señor pisoteen familias enteras solo para engordar sus cuentas bancarias». Víctor retrocedió como si hubiese llevado una bofetada. «Tú no sabes de lo que estás hablando. Mi padre construyó un imperio. Su padre construyó un imperio sobre mentiras y sangre», interrumpió Lupita. Y el señor continuó exactamente donde él paró. A las 2 horas en punto, el auditorio estaba lleno. Lupita subió al palco al lado de Elena y Marcelo, sintiendo el peso de decenas de cámaras sobre sí. Víctor estaba sentado en la primera fila, cercado por sus abogados, el rostro tenso. Elena comenzó presentando las evidencias, documentos, planillas, contratos que probaban décadas de desvíos en los proyectos habitacionales. Marcelo confirmó todo, explicando cómo el esquema funcionaba internamente. Entonces llegó la vez de Lupita a hablar. «Mi nombre es Lupita Flores. Soy limpiadora, hija de limpiadora, nieta de limpiadora. Durante 3 años limpié los despachos de Benavides Inversiones, creyendo que estaba trabajando para una empresa honesta». Su voz resonó clara por el auditorio silencioso. «En el día en que confronté a Víctor Benavides sobre los desvíos en el proyecto Santana, él me dijo que yo no entendía de negocios. Tal vez él estuviese correcto. Yo no entiendo cómo se puede dormir tranquilo sabiendo que niños quedarán sin escuela por su causa. No entiendo cómo se puede mirar en el espejo sabiendo que familias enteras fueron engañadas». Ella hizo una pausa, procurando a Víctor en la platea. Él estaba pálido, las manos cerradas. «Pero entiendo de una cosa, de hacer la cosa correcta incluso cuando es difícil, incluso cuando parece imposible». Fue entonces que sucedió lo inesperado. Víctor se levantó lentamente, ignoró los susurros urgentes de sus abogados y caminó hasta el palco.
El auditorio entero contuvo la respiración. ¿Puedo hablar? Y preguntó él, su voz saliendo ronca. Elena miró para Lupita, que asintió. Víctor pegó el micrófono con manos trémulas. Mi nombre es Víctor Benavides y todo lo que ustedes oyeron aquí hoy es verdad. El auditorio explotó en murmullos. Los abogados de Víctor se levantaron en pánico, intentando llegar hasta él, pero guardias de seguridad los impidieron. Durante toda mi vida, continuó Víctor, creí que el poder justificaba cualquier medio, que el dinero podía comprar todo, incluso la conciencia de las personas. Pero esta mujer, él apuntó para Lupita, me demostró que existe algo que el dinero no puede comprar: la dignidad. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Víctor. Pido perdón a las 5.000 familias que fueron perjudicadas a lo largo de los años por los crímenes de mi padre y por mis propios crímenes. Y anuncio aquí públicamente que Benavides Inversiones irá a resarcir integralmente todos los perjuicios causados. El auditorio estaba en completo silencio, absorbiendo la magnitud de aquella confesión. Lupita Flores me enseñó que algunas personas no pueden ser compradas, no pueden ser intimidadas, no pueden ser quebradas. Ella me enseñó que la verdadera fuerza no viene del poder o del dinero, sino del coraje de hacer lo que es correcto. Víctor descendió del palco y caminó directamente hasta Lupita. Gracias, dijo él bajito. Gracias por mostrarme quién yo realmente soy. 6 meses después, Lupita estaba en la inauguración de la primera escuela del Proyecto Santana. Diego había conseguido una beca de estudios integral para ingeniería y su cirugía en la rodilla había sido un éxito. Doña Elena estaba a su lado, asistiendo a los niños jugando en el patio nuevo. Víctor cumplía prisión domiciliaria, colaborando con las autoridades para desmantelar toda la estructura de corrupción que su padre había creado. Benavides Inversiones, bajo nueva administración, había destinado 50 millones de pesos para reparar los daños causados a lo largo de los años. Lupita había rehusado cualquier compensación financiera personal, pero había aceptado la oferta de Elena para trabajar como asistente en su despacho, ayudando a otras personas en situaciones similares. ¿No te arrepientes de nada?, preguntó Elena, encontrando a Lupita al final de la inauguración. Lupita miró alrededor, viendo a las familias celebrando, a los niños corriendo, los sueños finalmente tornándose realidad. ¿Cómo puedo arrepentirme de hacer la cosa correcta? Aquella noche Víctor llamó para ella. Era la primera vez que conversaban desde la rueda de prensa. Lupita, quería que supieses que comencé terapia. Estoy intentando entender cómo me torné la persona que era. Eso es bueno, Víctor. Nunca es tarde para cambiar. ¿Tú me perdonas? Lupita miró por la ventana de su nueva casa, un presente de Doña Lourdes y otras familias beneficiadas que se cotizaron para comprar una casa sencilla pero digna para la mujer que había luchado por ellas. Víctor, perdón no es algo que se da o se recibe, es algo que se construye día tras día con acciones. Continúa haciendo la cosa correcta y tú mismo encontrarás la paz. Y así, la limpiadora que dijo no a un poderoso empresario probó que la dignidad humana no tiene precio y que a veces una única palabra puede cambiar no solo una vida, sino el destino de millares de personas. Entonces, queridos oyentes, esperamos que la extraordinaria jornada de Lupita Flores los haya tocado profundamente. Su coraje nos recuerda que todos nosotros, independiente de nuestra posición social, tenemos el poder de hacer la diferencia cuando elegimos el camino de la dignidad y de la justicia. Para continuar este viaje emocional, preparamos una selección especial de historias igualmente inspiradoras que exploran la fuerza del carácter humano. Ustedes pueden encontrarlas clicando aquí al lado. Si la historia de Lupita tocó sus corazones, no se olviden de inscribirse en nuestro canal y dejar su like. Eso nos ayuda a continuar llevando esas narrativas transformadoras a más personas. Todos los días traemos historias reales de superación, amor y esperanza que muestran lo mejor de la naturaleza humana.
No pierdan nuestros próximos contenidos y esperamos ustedes en los comentarios compartiendo sus propias experiencias de coraje y transformación.